Amigos, y siguiendo con esta noticia que ha despertado a Venezuela y a la diáspora venezolana del mundo, con una felicidad enorme, ese premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, recibimos a Asdrúbal Aguiar, quien es secretario general del Grupo IDEA, y además una persona que conoce muy bien a María Corina, cercana a María Corina y a lo que ha sido toda su formación, yo diría como política, su crecimiento, su madurez político. Creo que en gran parte Asdrúbal se lo debe a usted. Bienvenido, yo quería comentar, darle las gracias por estar aquí, comentar esta noticia tan emocionante para toda Venezuela y el mundo con usted, porque pocas personas conocen a María Corina también y su talante. Bueno, primero, ¿cómo recibió esta noticia? Mira, en primer lugar, con una gran sorpresa, yo le decía a ella en horas de la mañana que ayer estuve viendo un programa de televisión que había hecho sobre lo que era su personalidad, su dimensión humana, ¿no? Y estaba, por cierto, por escribirle una pequeña nota y hoy me levanto Wow. con llamadas de varios de los expresidentes integrantes del grupo IDEA, exultantes, realmente impactados por la noticia de que el Premio Nobel de la Paz lo recibiese María Corina Machado, ¿no? Yo ahí veo dos aspectos centrales. En primer lugar, el reconocimiento a una lucha sostenida, yo diría implacable desde el punto de vista de la voluntad, insobornable en el campo de lo personal, con una gran coherencia en el campo de los valores y entendiendo algo que mi generación quizás no logró entenderlo así, porque nosotros vivimos la democracia civil de partidos. Así como la primera mitad del siglo XX venezolano fue vamos a llamarlo una república de militares, y el que no se alineaba con el mundo militar no existía. En la segunda mitad del siglo XX, que fue el tiempo de nuestra modernización, en el fondo el país tenía que transitar por el mundo de los partidos. Sí, Y María Corina, que viene del mundo de de la los democracia. resultado de la sociedad civil, que es el resultado también de un proceso de formación de calidad que obtuvieron los venezolanos que transitaron la última fase del siglo XX. Ella descubre que en definitiva no hay democracia ni libertad posible sin la gente, sin que nos miremos permanentemente en los ojos de la gente. Así Y, es. y el haber en el fondo descubierto esto, porque María Corina, yo me atrevo a decir lo siguiente, ella está en el mundo de la política, pero ella no es una política de oficio. Claro, claro, Ella es es una... prácticamente una mujer que se ha transformado en el corazón de los venezolanos con una particularidad, que es que Venezuela existió desde la independencia como república, pero no como nación. Mm, El himno venezolano habla de América, existe en nación, sí, pero la nación es la gente, la nación son las raíces, la sí. nación, dicho en términos coloquiales, es el fogón familiar alrededor del cual se cruzan las enseñanzas de generación en generación, se obtienen los primeros aprendizajes. Y en el fondo, nada tiene sentido en la política sin esto. Sin la Y, gente. y esto ciertamente es novedoso en Venezuela. Lo están asumiendo sobre todo los venezolanos porque en medio de la fractura, y perdona que me haya extendido, que hemos sufrido, hemos perdido el 30% de la población en los últimos Claro. años. Ella ha logrado reunificar la voluntad de nación para Sí. construir un nuevo proyecto de país. Sí, eso es valiosísimo y Asdrúbal, justamente me hace recordar el hecho de que esa nación que hoy se alegra por ella está dispersada por el mundo. Los que están dentro no pueden celebrarlo porque pueden ser perseguidos por eso. No vamos a escuchar cohetes en Caracas, ni fiestas, ni emoción por eso, porque sería motivo para posiblemente ir preso. Y la diáspora, quienes estamos fuera, esos 8 millones que nos tuvimos que ir del país, tenemos, yo creo, ese compromiso de pedir que se empuje, ¿no?, esa causa, alentados por este premio de hoy. Pero cuéntanos
si has podido ya hablar con ella, ¿qué nos puedes revelar de ese intercambio de mensajes? Si has podido hablar con ella, porque nos imaginamos que estarán los dos muy a millón y ella recibiendo muchísimas llamadas y encima en clandestinidad, ¿no? Con Claro, lo delicado que no, en eso primer lugar, supone. lo que hemos visto de la conversación de ella con el secretario del Instituto Nobel, fueron más o menos las palabras que pude cruzar con ella en la mañana de hoy. En el fondo ella siente que esto es un premio que recibe Venezuela en su conjunto. O sea, Sí, los de adentro y los de afuera. Porque está consciente de que los que están adentro, por más que permanezcan en silencio, es un silencio en donde la alegría se lleva internamente y es un signo de esperanza. sí, Porque creo que la gran enseñanza que deja este premio Nobel que lo recibe Venezuela en cabeza de María Corina Machado, en primer lugar está en que la esperanza es una tarea individual y colectiva de quehacer cotidiano. O sea, la esperanza no es algo vano. sí, En segundo lugar, que no hay democracia sin que exista justicia. No hay paz sin que exista el respeto a determinados valores fundantes. mm, Y hay un hecho que nosotros hemos olvidado, lamentablemente, en la memoria de Venezuela, por ser una nación que vivió regimentada por los cuarteles o regimentada por los partidos. ujú, Y eso central es que Venezuela y los venezolanos somos genéticamente libertarios. mm, Yo ayer hacía en un escrito mío histórico, en 1730 hubo la primera protesta de Andresote en Caracas. ¿Por qué? Contra la compañía guipuzcoana, sí, pero era una protesta por el monopolio, porque la costumbre de ellos era esencialmente la transacción libre, el vivir libre, ¿no? La experiencia nuestra en el 830, 100 años después fue esa, cómo dibujar un país con libertades y con equilibrio, ¿no? Esa ha sido la gran realidad y la esencia del venezolano, más allá de nuestras arepas, más allá de nuestra música, más allá de nuestras hallacas, es el sentido prístino y genético de la libertad. tener esa democracia en el ADN nos ha dado esperanza de pensar que la vamos a recuperar, ¿no? Claro, Que no, pero nunca nos hemos rendido. no, y hay un mensaje adicional, porque como María Corina transita, lo puedo decir yo que la he observado a lo largo de todas estas décadas, Ujú, ella viene del mundo del servicio social, que eso no se nos debe olvidar esto. sí, Su madre y sus hermanas trabajaban con los menores. sí, en la Fundación Atenea. Ujú, Exactamente. Luego, cuando trabaja en el mundo de Súmate, le da un respaldo al mundo de los partidos, pero sí, ella se mantiene dentro de este campo, porque al final de la jornada, la gran enseñanza que nos trasladaba es que la democracia no es una ingeniería electoral, la democracia es una forma de vida, es un estado de espíritu. Y es un compromiso insobornable. ¿Qué significa esto? Que si bien a los actores políticos, me incluyo dentro de ellos, se nos acostumbró a negociar, ujú, se dieron momentos en que los políticos negociaban más allá de lo permisible desde el punto de vista ético. Para ellas claro. no hay negociación posible que de alguna manera perturbe los valores fundantes y éticos del venezolano y de la experiencia democrática. Y esa firmeza bueno, hoy es premiada. Yo recuerdo en octubre, justamente hace un año, estábamos en el Miami-Dade College en un acto con los expresidentes del Grupo IDEA, eh, grupo que usted además preside. Estaban ahí expresidentes de toda América Latina que han apoyado la causa venezolana y se habló de esta nominación del premio de María Corina. Yo reconozco que yo estaba muy incrédula, yo no pensé que podía ser una posibilidad, pero los expresidentes de IDEA han apoyado esta causa. Hace minutos usted recibió una llamada. Cuéntenos qué le han dicho esos expresidentes que están, No, imagino, mira, no están exultantes, ¿por qué? Porque IDEA cumple como grupo 10 años este año. uh -huh,
e inició su experiencia de observación democrática en España y en las Américas con el caso de Venezuela. Sí. Y ha acompañado sostenidamente a Venezuela en su lucha por la democracia y la libertad. Creo que ha sido realmente la matriz, la huella central de lo que ha sido IDEA. Ellos, cuando ven que a una venezolana, a una líder fundamental de los venezolanos, que han sido insobornables en el compromiso con los mismos venezolanos, que reciba el premio Nobel, para ellos es casi una suerte de premio que ellos sienten que están recibiendo. O sea, obviamente el ícono nuestro es ella, es el ejemplo, y también los expresidentes que representan a sus distintas naciones, a sus distintos países que tienen dificultades democráticas, debilidades democráticas, hay separaciones y molestias en el campo del Estado de Derecho, dicen, caramba, aquí hay un ícono, aquí hay un ejemplo al cual debemos atender y que debemos seguir, sobre todo en un gran momento de incertidumbre y en un momento realmente delicado y difícil para la vida democrática en el mundo occidental, porque ha habido una campaña de destrucción de las raíces judeo-cristianas y grecolatinas, que son la esencia y la sustentación de la civilización occidental. Entonces, que aparezca un ejemplo, una madre protectora, sobre la cual inclusive el propio país en su sufrimiento se recuesta sobre ella. Yo he usado en algunos de mis escritos esta figura. Es como que el país hubiese regresado a la madre y le pide que devuelva al país al útero para que Venezuela viva un nuevo parto y pueda encontrar un tiempo distinto, mejor, más prometedor que el que ha vivido en el curso de las últimas décadas. Ahora, Asdrúbal, ¿qué crees que significa esto para la lucha, digamos, en la práctica? Ella recibe el premio y dice, esto no ha terminado, muy importante además que resalte eso, pero para el hecho de que Venezuela esté en la palestra mundial hoy, competía con más de 300 personas y 300 otras causas, seguramente muy justas, muy valiosas también, pero ¿qué significa esto para la causa, no? No, yo creo, mira, obviamente la esperanza y la expectativa de todos los venezolanos es reconquistar la libertad lo más pronto Sí, posible, para que no se alargue el sufrimiento. Pero también hay una enseñanza que está detrás de María Corina. La lucha por la libertad es una lucha agonal de día tras día, en donde esa tarea no se agota ni siquiera cuando se conquista el espacio de la libertad. ¿Por qué? Porque los venezolanos somos el ejemplo de una democracia que creímos absolutamente fuerte y fortalecida, que de la noche a la mañana se volvió débil, totalmente precaria. Entonces, esto lo que enseña es que la lucha por la libertad es una lucha de todos los días. Sí, bajo el mito de Sísifo, o sea, llevar la piedra hasta el pináculo de la montaña para que regrese de nuevo y volver a comenzar. Sí, en parte esa es la vida humana, porque nosotros somos seres humanos no perfectos, sino perfectibles. Y sí. ella por eso dice, yo tengo el optimismo de la voluntad, expresión que por cierto usaba mucho en Mm, su tiempo, en paz descanse, Luis Herrera Campins. mm, ¿Por qué? Porque en definitiva el optimismo tiene que estar alimentado por la voluntad, por la disciplina, por el esfuerzo individual y personal. Y María Corina sí tiene algo que es central, que es la antítesis de la enseñanza con la que vivió Venezuela 200 años. Venezuela dependió siempre de un hombre a caballo, de un César democrático, un un padre bueno, caudillo. fuerte, en donde el país estaba sentado en las butacas observando qué ocurría en el teatro. Ella en el fondo le ha dicho al país, para yo salir adelante, ustedes tienen que subir a la escena. Esto es un Totalmente. cambio paradigmático desde el punto de vista cultural y creo que el gran bien, más allá de los logros que se obtengan, que repito, que en la política y en la vida humana todos los logros son temporales y transitorios, porque la vida humana es también un tránsito. Pero el ejemplo que le da a quienes transitamos es eso, la vida es brega cotidiana, con disciplina y apego al respeto
a la gente, al valor de la dignidad humana. Todos tienen dignidad humana. Sí. Y en el texto donde la premian, lo que dice textualmente es, bueno, por su lucha a conquistar la democracia, la lucha a la libertad, de convertir esa dictadura, hablan abiertamente de dictadura para conquistar la democracia. Entonces yo también pensaba, es muy importante, además, no solo el reconocimiento a la lucha democrática, sino el reconocimiento a la dictadura, que tantos años nos ha costado que el mundo voltee y se dé cuenta, ¿no? Porque no ha sido fácil. Claro, porque por una parte, pensemos, América Latina ha vivido y medrado entre dictaduras y dictablandas, con experiencias limitadas en materia de democracia. Sí. En segundo lugar, nosotros hemos sido también un continente sojuzgado, en donde muchas veces europeos veían a América Latina con cierta conmiseración. Dice, bueno, no les pidan tanto. Yo recuerdo a comienzos de la experiencia de Hugo Chávez, cuando yo viajaba ya en los primeros años a Europa para hablar lo que estaba pasando en Venezuela, decían, pero bueno, es que es un milagro que tengan un militar, bueno, siempre han tenido militares, que tengan un militar que viene por la vía de los votos, bueno, mejor todavía, ¿qué más se le puede pedir? Cuando uno le decía, bueno, pero ¿y por qué no trasladan ustedes esa experiencia a sus propios países? No, ellos lo veían como una experiencia propia de nosotros. Y por eso el discurso de María Corina es, quiero un país de excelencia. Sí. Quiero un país o sea, un país que sea de primer mundo. O sea, no quiero un país mediocre. Esa es una tarea para nosotros los venezolanos central, porque en definitiva creo que el elemento cultural va a ser crucial en la reconstrucción de Venezuela. Porque nosotros arrastramos, mira, en 1810, Andrés Bello, cuando escribió el primer librito de historia venezolana, él decía, el país le va bien porque se malograron las minas. El mito del Dorado se había muerto entre nosotros. Entonces, la atención había que dirigirla a empresas que eran producto del esfuerzo, a la construcción de la universidad, que fue la Universidad de Santa Rosa de Lima y de Tomás de Aquino. Pero nosotros cargamos a cuestas el mito del Dorado. Y después el petróleo. Y después el César democrático de Vallinilla Lanz, o sea, siempre el padre bueno y fuerte, que viene a resolver por nosotros, por los niños desvalidos, todas sus realidades. Yo hago una infidencia, María Corina, la escuché yo en algún momento, en unos encuentros entre amigos y todo, que el venezolano siempre está acostumbrado a producir ideas, pero a producir ideas para trasladárselas a otros. Y recuerdo la respuesta de ella en un momento determinado. Tienes una maravillosa idea. Si estás convencido de ella, realízala tú mismo. Sí. Porque la costumbre era, bueno, se llegan con las ideas y se llegan a un depósito, a un anaquel, para que entonces aparezca alguien que las realice, y si no la realiza, a ese alguien se le señala y se le condena históricamente. Sí. Este es el momento en que yo quisiera retomar la palabra de Ramón Velázquez, porque esto realmente hace entender mejor lo que es la experiencia de María Corina. Él me decía, cuando Venezuela vivió el tiempo del Caracazo, el tiempo de los golpes, la salida de la gente, dice, es que la gente fue a los colegios, fue a las escuelas, aprendió a leer y escribir, la gente maduró y la gente abandonó sus casas para irse a la calle y no volver a las casas. Bueno, ese era el gran signo de los tiempos. O sea, un país que se veía solo en la República, pero se olvidó de la gente. Y cuando se acordaba de la gente, era simplemente para cumplir un acto de caridad con la gente. Y no era decirle a la gente, mire, los actores y rectores de sus propios proyectos de vida son ustedes. Ojalá Venezuela pueda, bueno, ver ese cambio de paradigma, digamos, en la práctica cuando ya seamos libres y se le haga ese reconocimiento a María Corina, que ya comienza hoy con el Nobel. Yo creo No, que ella ya tiene un reconocimiento de todo el planeta. Primer venezolano sí. que llega a ser reconocido en todo el hemisferio, y debo decirlo, reconocida con un premio Nobel
otorgado por un instituto, Sí. lo digo sin reserva, que ha otorgado premios Nobel permanentemente a actores y a líderes procedentes de la izquierda política, Sí, exactamente. no pocos de los cuales hacían escala previa en La Habana. Entonces, Importantísimo. entonces el hecho de que esto ocurra es que hay un nivel de conciencia, y yo creo que en la misma Europa, el hecho mismo de la guerra de Rusia contra Ucrania, el hecho de que Europa esté viviendo un momento de relativismo que casi la lleva a una situación de implosión, recordar que en definitiva tiene que rescatar sus raíces fundacionales, y sus raíces fundacionales son libertad y democracia. Sí, justamente Juan Diego Quesada, corresponsal del País, decía, escribía en X algo de contexto, ¿no? Para entender el premio Nobel. Él decía, la delegación noruega que medió en las negociaciones entre el chavismo y la oposición acabó muy decepcionada y se sintió engañada por Maduro y por Jorge Rodríguez. Lo dice como una especie de información extra. Pero Claro. bueno, haber convencido poco a poco y como usted señala además, quién es el Nobel, ¿no? Porque no es el premio No, de no, derechas que, o sea, hay no, honorabilísimos que han obtenido, por ejemplo, Oscar claro, Arias de Costa Rica, claro. sí, el mismo Ramos, eh, Sí, pero es una maravilla ver cómo vemos hoy gente de el espectro político completamente contrario también felicitando a María Corina, porque vemos que aparentemente Trump la llamó y también Obama sí. habla de eso, Borrell, y también vemos, o sea, líderes de verdad de todo el espectro Sí, no político quiero escuchar, llamándola y felicitándola. no quiero hacer de ella algo icónico, porque en definitiva ella misma lo rechaza por su personalidad. Sí, Ella pero ha tenido una capacidad de desprendimiento tal de que ella se desprendió inclusive de sus posibilidades como candidata presidencial, cediéndola en manos de un tercero, a pesar de que la gente decía que era una persona radical, que llenaría de violencia al país, y resulta que ha sido todo un ejemplo en la búsqueda de la experiencia de la libertad a través de un ejercicio político pacifista. Y esto creo que ha sido admirable, pero desde el punto de vista icónico, bueno, María Corina es nuestra Madre Teresa de Calcuta, el caso para los venezolanos, ¿no? así es, de verdad qué felicidad, qué orgullo y qué bueno hablar con usted, Asdrúbal. Gracias por estos minutos tan ilustradores y de tanto conocimiento sobre lo que ha sido el crecimiento de María Corina y lo que es ella, ¿no? Como ícono que sé que no quiere serlo, pero creo que también es inevitable porque el día de hoy es enorme. Así es, así Así es. que muchísimas gracias por estos minutos, Gracias de a ti, verdad, un Modesta, placer, y haber conversado contigo es también un placer. un placer. Bueno, amigos, hablábamos con Asdrúbal Aguiar, ex político, quien fue ministro de Venezuela, escritor, abogado reconocido y además quien ha sido un mentor importantísimo en el campo político para María Corina Machado. Hablábamos de lo que esto significa, de lo que este premio significa para ella y además él preside el grupo IDEA que reúne a varios presidentes de América Latina quienes estuvieron también apoyando esta postulación para María Corina Machado. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a seguir dándole cobertura a esta noticia y recuerden suscribirse a mi canal. Un abrazo. Gracias.